Hola a todos. Vamos a ver hoy, ahora, el impuesto sobre sociedades, el modelo 200. Este impuesto sobre sociedades es un tributo que tiene por objeto, bueno, pues la renta de la sociedad de determinadas entidades que operan y residen en el territorio español. Son todas aquellas compañías que han sido constituidas siguiendo las leyes españolas y tienen sus domicilios sociales en territorio español y la dirección efectiva de actividad en suelo español. ¿Vale? El impuesto, el tipo general del impuesto que tenemos que abonar es el 25%, que es el porcentaje que tendremos que multiplicar por la base imponible. ¿Correcto? ¿Quiénes están obligados? Bueno, pues eh, todas las el que desarrolle actividades aquí mediante una sociedad SA, una SL, una colectiva, una laboral, una agrupación de interés económico, un ente temporal de empresas, fondos de inversión inmobiliaria, fondos de pensiones, fondos de capital riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se presenta? Pues se presenta normalmente entre el 1 y el 25 de julio del año siguiente. ¿Correcto? El 1 y el 25 de julio del año siguiente. O sea, en resumen, lo que hay que declarar en el modelo 200 es los beneficios o los resultados de las sociedades. ¿Correcto? Igual que los ingresos de las personas físicas van en el modelo 100 de la declaración de la renta, aquí todos los resultados de las sociedades van en el modelo 200. Es un modelo anual y que hay que presentarlo sí o sí. Siempre que no tengamos disuelta o liquidada una sociedad, si la tenemos dado de baja, la única obligación fiscal que tenemos con Hacienda es presentar todos los años el modelo 200 de impuestos sobre sociedades. Eso nos mantendrá la empresa fiscalmente de baja pero viva, ¿vale? Porque puede ser que si no la disolvemos y liquidamos, algún día podamos volver a reutilizarla y tendríamos que haber tenido presentados este modelo 200, porque si no, lo que hace la agencia tributaria es que te da de baja el CIF y luego tienes que rehabilitarlo para presentar los últimos cuatro impuestos sobre sociedades claro, te sancionan, ¿no? Por presentación tarde de estos impuestos. Aunque no tengas que pagar, por supuesto, pero ojo, cuidado con eso. Es muy importante que si no disolvemos y liquidamos la sociedad, o sea, que deje de existir la sociedad mercantilmente y fiscalmente, tenemos que, y damos de baja a la sociedad porque no vamos a tener actividad, tenemos que presentar todos los años el modelo 200. ¿Correcto? Aunque no haya que pagar ni haya que hacer nada, porque claro, si no tenemos actividad no hay que pagar, pero hay que presentarlo. ¿Vale? Aquí, bueno, pues empezamos rellenando un poco el periodo que tenemos que declarar, el ejercicio económico y tenemos que poner el código CNAE que tenemos que nuestra sociedad tiene. ¿Correcto? Aquí en caracteres de la declaración, pues tenemos que poner el tipo de sociedad que somos una cooperativa, somos una gran empresa, somos una empresa, está en consolidación fiscal, somos una empresa de reducida dimensión, tenemos base imponible negativa, bueno, pues el tipo de empresa que somos, ¿correcto? Más adelante tenemos que poner, bueno, aquí habla del estado de cuentas, qué cuentas tenemos, si balance normal, balance abreviado o balance PYME, ¿correcto? Y las pérdidas y ganancias lo mismo. Somos un grupo fiscal, etcétera, etcétera. Y tenemos el personal asalariado, que es un personal, pues si tenemos que personal, número de personal fijo y número de personal no fijo. Y tenemos que rellenarlo por los representantes de la entidad, lo que son realmente el que firma este impuesto sobre sociedades. En la siguiente página es muy importante, tenemos que poner la relación de administradores. Tenemos que poner quiénes son todos los administradores de la sociedad, el NIF, es una persona física o jurídica, el nombre y el domicilio fiscal y el código de la provincia. ¿Correcto? Luego tenemos que seguir rellenando, hablamos de los administradores, luego tenemos que seguir rellenando también si la empresa tiene participaciones en otras sociedades. ¿Vale? Entonces tenemos que poner pues, los datos de las sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos que poner quiénes son los socios, ojo, quiénes son los socios. Deberíamos de, para identificar los socios, tendríamos que identificar los socios fiscalmente y es muy importante porque ya sabéis que muchas veces tú tienes una sociedad y cuando se hace la escritura de compraventa de unas participaciones no tienes obligación y no se inscriben. Estas participaciones no se inscriben en el registro mercantil, luego no son públicas. Entonces, claro, hay gente que quiere seguir manteniendo su no identificación, ¿no? En una sociedad, pero en fiscalmente sí tenemos que ponerlo, porque además si ocurre algo te pueden decir que puede haber ocultación de datos, ¿no? Entonces aquí sí te piden quiénes son los accionistas o los que tienen las participaciones de la sociedad. De todas formas, independientemente de eso, Hacienda lo sabe. La gente se confunde con esas cosas, ¿no? No es público, pero la agencia tributaria lo sabe. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a notario, porque es la única forma de que se haga efectivo una compraventa de participaciones sociales, por ejemplo, de acciones, si vas a notario, ya sabemos que esa escritura
escritura no se inscribe en el registro mercantil y se hace público, pero todo lo que se firma en notario va directamente a la agencia tributaria. Luego la agencia tributaria sí tiene constancia de quiénes son los socios y qué compraventas ha habido, ¿vale? Pero aquí fiscalmente hay que ponerlo. Hay que poner quiénes son los socios. Bueno, y luego ya sabéis que empezamos poniendo los balances. ¿Qué balances son aquí? Bueno, como sabéis, la base de este impuesto sobre sociedades es la base contable, ¿no? En contabilidad tenemos que hacer la contabilidad obligatoriamente por el Código de Comercio, porque como sociedad nos obligan a hacerla, y entonces tenemos que, bueno, pues hacer los asientos de diario, etcétera, etcétera. Y como sabéis, los estados financieros finales que tenemos que sacar cuando cerremos el año son el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias o la cuenta de resultados. El balance de situación lo que nos refleja es una fotografía del patrimonio de la empresa, pues las deudas, los créditos, los clientes, la tesorería, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos el pasivo o el neto donde nos refleja las deudas y las obligaciones que tenemos. ¿Vale? Eso es un poco el patrimonio, la situación patrimonial de la empresa. Y por otro lado tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias o la cuenta de resultados que también nos refleja el resultado contable que hemos tenido en nuestra empresa. Ojo, esto siempre es contable, hablamos de contable, porque luego vamos a tener unas diferencias de criterio entre la contabilidad y la fiscalidad que darán lugar a los ajustes que veremos más tarde en una hoja posterior. Pero aquí reflejamos el balance de situación contable y la cuenta de resultados contable. Bueno, aquí no voy a entrar en explicar porque aquí lo único que hacemos es plasmar todas las cuentas que tenemos en contabilidad mediante el balance. Digamos, yo que hago normalmente, cojo los balances de situación contables y la cuenta de resultados, analizo bien la contabilidad, la cierro y a partir de ahí lo que hago es sacarme esos estados y los plasmo en el balance. Perdón, mejor dicho, en el modelo 200. Es plasmar realmente las cuentas contables a través del balance de situación y la cuenta de resultados en el modelo 200. ¿Veis? Como aquí tenemos el patrimonio neto y pasivo y tenemos bueno, pues lo que es un balance de situación. A partir de aquí nos pide la cuenta de resultado, la cuenta de pérdidas y ganancias, que es la cuenta contable, ¿vale? Donde nos habla del importe de toda la cifra de negocios, todos los gastos de explotación, gastos de personal, amortizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dando lugar a un resultado de explotación y luego dando lugar a un resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? Vamos a explicar realmente lo que el 80-70% de las pymes o de las empresas medianas tienen que rellenar en el modelo 200, porque como veis, tienen muchísimas casillas que realmente no vamos a tocar. Al final, realmente voy a tocar yo lo que habitualmente rellenan las empresas, el 80 o 90% de las empresas. Aquí nos da un resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias que habla del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias en la casilla 500, que es el resultado contable. A partir de aquí, en correcciones por impuestos sobre sociedades, en la casilla 301, tenemos que poner el impuesto de sociedades que hemos calculado sobre ese resultado, que es el asiento que tenemos que hacer es el de la cuenta 630 de la contabilidad. Entonces aquí ponemos como aumento, ponemos el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, que es el neto, ¿vale? Después de impuestos, lo aumentamos en el impuesto sobre sociedades dándonos la casilla 501, que es el resultado bruto antes de impuestos. Y luego lo que viene después es que pone detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, que son las correcciones contables y fiscales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en la normativa fiscal lo que nos dice es que tenemos una diferencia entre la contabilidad y la fiscalidad. ¿Vale? Una diferencia de criterio en algunos conceptos entre la contabilidad y la fiscalidad. Entonces, esa diferencia de criterios es la que tenemos que poner aquí en esta hoja. ¿Vale? Por ejemplo, en cuanto a amortizaciones, en cuanto a gastos que contablemente los tenemos que reflejar, pero que fiscalmente no son deducibles. Se llaman los ajustes extracontables, que ya os digo que son los ajustes entre la contabilidad, mejor dicho, los ajustes por la diferencia de criterio entre la contabilidad y la fiscalidad. Como os he dicho, referente, por ejemplo, a gastos que son contablemente deducibles y que fiscalmente no son deducibles.
Se llaman criterios o diferencias extracontables, diferencias de criterio entre la contabilidad y la fiscalidad. Aquí viene toda una serie de casillas, una serie de conceptos, donde tendríamos que poner los conceptos que corresponden con nuestra diferencia de criterios entre la contabilidad y la fiscalidad. Son ajustes que se llaman ajustes extracontables. Y eso nos da una base imponible. Cuando digo una base imponible nos da realmente el resultado fiscal. O sea, Hacienda dice, tú das un resultado contable, pero hay cosas que tú has metido en contabilidad que yo no te las admito. Entonces, mediante estos ajustes se ajusta ese resultado dándonos una base imponible fiscal, que es para que lo que Hacienda consideraría como resultado real o resultado fiscal para ellos. ¿Vale? A partir de aquí tendríamos que aplicar una reserva de capitalización. Podemos aplicar la reserva de capitalización, que como sabéis es el 10% de todo el incremento de reserva voluntaria que ocurra en la empresa. ¿Vale? Aquí todo podemos deducir un 2,5% del tipo sobre el tipo general, quiere decirse que podemos rebajar esta base imponible en un 10% siempre que sea el 10% sobre las reservas voluntarias, sobre el incremento de las reservas voluntarias y lo pondríamos en la 500, perdón, en la 1032. Luego podríamos compensar las bases imponibles negativas en la 547. ¿Eso qué es? Estos son que cualquier resultado negativo que tengamos, fiscal en este caso, podemos compensarlo con beneficios futuros. La compensación es indefinida y el primer millón de bases imponibles negativas se puede compensar de golpe. Luego el resto tiene unos porcentajes que son el 25, el 50 y el 70% dependiendo un poco del importe neto de la cifra de negocios que tengamos en el año anterior. ¿Correcto? Aquí significa que podemos compensar pérdidas con beneficios. El primer millón, como vuelvo a decir, es libre, o sea, podemos compensar 1 millón de pérdidas de golpe siempre que tengamos una base imponible positiva mayor de 1 millón y si superamos eso, el resto va por porcentajes, ¿vale? Según el tipo de empresa que sea, ¿no? Luego tenemos las reservas de nivelación, que es fueron dos conceptos, reserva de capitalización y reserva de nivelación, fueron dos conceptos que se crearon con la reforma fiscal del año 2014, de noviembre de 2014, donde nos hablaron de estas dos reservas. Esta reserva de nivelación también es una reserva que podemos aplicar el 10% de la base imponible que queda después de aplicar reserva de capitalización y de aplicar compensación de bases imponibles negativas, nos puede quedar esta reserva. La base imponible que nos queda, podemos aplicar un 10% de reducción siempre sobre como reserva de nivelación. ¿Vale? Es un 10% de reducción sobre reserva de nivelación, que es una reserva que podemos dotar, que son voluntarias. Y la reserva de nivelación solo la pueden dotar las empresas de reducida dimensión. O sea, que son empresas que tengan un importe neto en la cifra de negocios el año anterior menor de 10 millones de euros. Esta reserva de nivelación es como una reserva que yo doto ahí para cuando tenga pérdidas poder tirar de ella. ¿Vale? Entonces, al final, tenemos un resultado contable que sale de la contabilidad. Tenemos una serie de ajustes positivos o negativos que corresponden a diferencias de criterio entre la fiscalidad y la contabilidad, que nos da una base imponible fiscal, o un resultado fiscal, y a partir de ahí podemos aplicar una reserva de capitalización, que hemos dicho que es el 10% de los incrementos de los fondos propios, ¿vale? Y podemos aplicar una compensación de bases imponibles negativas, lo que quiere decirse que es importante, además es de forma indefinida, que cualquier pérdida que tengamos no la hemos perdido, ahí se queda y podemos compensar con futuros beneficios. Y luego tenemos una reserva de nivelación, que la reserva de nivelación es una reserva que nos permite aplicar el 10% de la base imponible, ¿vale? Para poder reducir esa carga fiscal. Al final, tanto la reserva de capitalización como la reserva de nivelación es para una reducción impositiva de hoy, pero en 5 años tenemos que dar la vuelta si no la hemos aplicado. ¿Vale? A partir de ahí, esa base imponible que nos queda después de aplicar todo esto, le aplicaríamos el tipo de gravamen, sabiendo que el tipo general de gravamen es el 25%. Cuando aplicamos sobre esa base imponible el 25% de tipo general, en este caso, vamos a aplicar el tipo general, nos da la cuota íntegra. El tipo de gravamen viene a la casilla 558 y la aplicación de este 25% de tipo general sobre la base imponible nos da la cuota íntegra, que es la casilla 562. Este impuesto, vuelvo a repetir, se presenta sí o sí, sea positivo, sea negativo, sea devolver, sea cero, sea a pagar, siempre se presenta, ¿vale? Siempre que la empresa no esté disuelta o liquidada, hay que presentar este impuesto. A partir de aquí, de la cuota íntegra 562, tenemos una serie de bonificaciones. Vamos a ver las bonificaciones que realmente hay hoy en día.
que son, las bonificaciones son por tener rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, pero rentas obtenidas en Ceuta y Melilla mediante establecimiento permanente, ¿vale? O sea, que la sociedad esté domiciliada allí o que tenga un establecimiento permanente domiciliado allí. O las bonificaciones por prestación de servicios públicos. Ya realmente no hay más, ¿vale? Todas las demás bonificaciones pueden venir de bonificaciones que han sido derogadas, pero que se siguen aplicando, ¿vale? Pero hoy en día, a partir de la reforma fiscal, solo existen esas dos bonificaciones. ¿Vale? Tenemos la deducción por doble imposición internacional, ¿vale? La deducción por doble imposición internacional, que es otra de las deducciones que tenemos, que es la deducción cuando cumplimos con una serie de requisitos, que es que tengamos más del 5% de las participaciones de una empresa en el extranjero o tengamos, perdón, las participaciones en nuestro poder más de un año. Entonces, si tenemos eso, podemos aplicar una deducción por doble imposición internacional, que sería aplicar el tipo de gravamen menor entre el aplicado en el país de esa empresa, donde somos nosotros socios, o el aplicado en España, que sería el 25%. Por ejemplo, si Alemania es una empresa que tenemos más del 5% y la participación es más de un año, una empresa que tenemos en Alemania, ¿vale? Pues si Alemania es el 28%, aquí tendríamos una deducción por doble imposición internacional del 25%, ¿vale? Porque siempre es el tipo menor. A partir de ahí tenemos unas deducciones por inversión, que son otras cuatro, que son las que vienen en la casilla 583 hasta la casilla 1041, que son las deducciones por inversiones cinematográficas, por inversión cinematográfica, por I más D, por deducción por el primer contrato de creación de empleo, que sea de emprendedores, y por creación de empleo para discapacitados. Esas son las cuatro deducciones que tenemos hoy en día. ¿Correcto? O sea, vuelvo a repetir, las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, las deducciones por I más D, investigación más desarrollo o innovación tecnológica, las deducciones por primer contrato de empleo para emprendedores y las deducciones por creación de empleo de discapacitados. Siempre que se cree, ¿vale? Nunca, no, si tú despides a dos y coges a dos, no se crea, no hay deducción. Todo eso nos lleva a una cuota líquida positiva. ¿Eh? A una cuota líquida positiva. Y esa cuota líquida positiva se va a restar en las retenciones que tengamos. Retenciones del 19% por capital mobiliario o retenciones del 19% por arrendamientos que tenemos locales y los tenemos arrendados y nos han hecho el 19% o cualquier tipo de retención que tengamos. ¿Vale? Cualquier tipo de retención. O sea, la retención es como siempre, es importante decir que no es un gasto deducible, sino es un pago a cuenta que nos ha hecho alguien y que nosotros en esta parte del impuesto sobre sociedades tenemos que aplicarla. ¿Vale? Luego, a partir de ahí, tenemos también la deducción de los pagos fraccionados. Los pagos fraccionados hay tres. Hay tres pagos fraccionados y que se pueden hacer por el artículo 40.2 o 40.3, que son pagos fraccionados, se hacen en abril, en octubre y en diciembre. Unos van sobre el 18% de la cuota líquida del último ejercicio cerrado y otros van sobre las bases imponibles del propio año, ¿vale? 5/7 de la base imponible del propio año. También son pagos que, en este caso, si sale a pagar hay que hacerlos y si no sale a pagar no tenemos obligado de presentarlo. Y el modelo que se presenta es el modelo 202, que ya lo hemos explicado en otro vídeo. Con todo esto nos da la cuota a liquidar, a ingresar, a devolver y con esto acabaríamos el impuesto sobre sociedades. ¿Vale? Esto sería, perdón, el 90% de las empresas sería lo que tendría que rellenar. Más cosas del impuesto sobre sociedades. Bueno, pues al pagar es un impuesto que podemos aplazar o fraccionar. Es un impuesto, pues si es grande, tenemos que aplazar o fraccionar y nos grava el impuesto, el beneficio que tenemos de las empresas. Resumen, empezamos teniendo, lo primero que tenemos que hacer es rellenar nuestros datos personales, vuelvo a repetir, nuestros datos personales de la empresa, me refiero, el ejercicio, el CID de la empresa, el nombre de la empresa, el tipo de empresa que es y poner quién firma este impuesto, este modelo 200, que es naranja, ¿vale? Aunque aquí parezca en blanco y negro, es naranja. Luego tenemos que rellenar la relación de administradores, la relación de socios de la empresa y el porcentaje que tienen en porcentaje y en euros, el importe en euros. Luego tendríamos que plasmar el qué, los balances contables de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias contable también. Nosotros tenemos que llevar obligatoriamente a ser una sociedad la contabilidad y a partir de ahí nos salen dos estados financieros anuales, en este caso, que son el balance de situación y la cuenta de resultados. Eso lo plasmamos tal como lo tenemos en contabilidad
y nos da un resultado contable. Si es una pérdida, pues nada más, tenemos que seguir rellenando el impuesto y seguramente si nos han hecho retenciones o pagos fraccionados, pues nos lo devolverán. ¿Vale? Nos devolverán esos pagos que hemos hecho. Nunca te pueden devolver más de lo que tú has pagado. Entonces, si no has pagado nada, ni a través de pago fraccionado, ni a través de retenciones, pues será cero y tendremos unas pérdidas a compensar para años siguientes. ¿Vale? Suponiendo que tengamos pérdidas en la cuenta de resultados. Pero lo que tenemos que ver es que la agencia tributaria no te considera el resultado contable como un resultado válido siempre que haya alguna diferencia. Entonces existe las correcciones extracontable que se llaman, o correcciones entre la diferencia de criterios entre la contabilidad y la fiscalidad. O sea, a partir del resultado contable, ellos dicen, vale, tú tienes un resultado contable, pero hay cosas que contabilidad tú las tienes que meter, como por ejemplo una multa, una sanción, tú contablemente, como va a nombre de la empresa, la tienes que pagar, pero Hacienda, por ejemplo, en uno de sus artículos no admite la multa o las sanciones o los recargos como gasto deducible. Entonces te hará un ajuste, un aumento, en este caso, de la base imponible o del resultado, porque te considera que ese gasto no es deducible. Entonces, aquí hay una serie de ajustes entre diferencias de criterio entre la contabilidad y la fiscalidad, pero no os asustéis porque el 90% de los resultados contables son fiscales, ¿vale? Quitando en una pyme normal o una mediana empresa, quitando, pues lo que os hablo, unas amortizaciones que Hacienda te admite que sean más intensivas y cumplen con una serie de requisitos, como por ejemplo empresa de reducida dimensión, un leasing, etcétera, etcétera. Y por regla general son gastos que no son deducibles, que tú pagas con la tarjeta de la empresa o pagas porque va a nombre de la empresa, pero que Hacienda no lo admite. Estos son los ajustes extracontables que nos darán la base imponible que ellos consideran que es el resultado fiscal. Pues tú puedes tener un resultado contable de 100.000 euros y a lo mejor el fiscal es de 130.000 porque hay 30.000 euros de gastos que no son deducibles para la agencia tributaria. ¿Mm? A partir de aquí tenemos una base imponible fiscal y aplicamos lo que son las reservas de capitalización, hemos dicho, la reserva de capitalización que hemos resumido que era el 10% sobre el incremento de los fondos propios, que normalmente es el reparto de los fondos propios del año anterior, del resultado del año anterior. Aplicamos la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores, lo que quiere decirnos que las pérdidas que tengamos de años anteriores no las perdemos, además tienen una compensación indefinida en el tiempo. Entonces las dejamos ahí y las compensamos con futuros beneficios que tengamos. El primer millón de euros es compensable siempre, sí o sí, siempre que tengamos base imponible mayor de 1 millón de euros, y si no, pues la otra parte quedaría para compensar en futuros ejercicios, y luego si superamos esa cifra, según el importe neto de la cifra de negocios, tenemos un porcentaje que aplicar como tope máximo. A partir de esa base que me da, después de aplicar la reserva de capitalización y la compensación de bases imponibles negativas, tenemos la reserva de nivelación. La reserva de nivelación es una reserva que nos permite, solo la puede aplicar las empresas de reducida dimensión, que como he dicho antes, son las que tengan el año anterior un importe neto en la cifra de negocios menor de 10 millones de euros, y esta reserva de nivelación es el 10% sobre la base imponible, una reducción del 10%, lo que significa que si yo reduzco el 10% de la base imponible, estoy reduciendo en 2,5 el tipo de gravamen. Luego, bueno, pues son reservas que las podemos aplicar, son reservas que se aplican de forma voluntaria, la podemos aplicar siempre que queramos. Lo que pasa es que si no las aplicamos durante 5 años tenemos que darle la vuelta. Entonces, que al final siempre es un poco pan por hoy, hambre para mañana, sino que lo que me ahorro hoy al final lo voy a tener que pagar. No es un ahorro real. ¿Mm? Todo esto me da un resultado o una base imponible definitiva donde voy a aplicar ya el tipo de gravamen. O sea, tengo el resultado contable, los ajustes que me ajustan ese resultado contable, me da una base imponible fiscal y aplico la reserva de liberación, capitalización y la compensación de bases imponibles negativas, y me da una base imponible donde voy a aplicar el tipo de gravamen que me corresponde según la empresa que yo tengo. El tipo de general es el 25% y entonces aplicamos el 25% sobre esa base imponible ya fiscal, ¿vale? Que me da una cuota íntegra. A la cuota íntegra podemos reducirla en dos bonificaciones que son por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla mediante establecimiento permanente, no que tú factures a un cliente en Ceuta y Melilla, sino que tengas un establecimiento permanente o que la sociedad sea constituida allí. Y luego tenemos una bonificación por prestación de servicios públicos. Nada más, solo tenemos las dos bonificaciones.
que normalmente por regla general una pyme no las tiene. Y luego tenemos una deducción por doble imposición internacional. Ya no hay deducción por doble imposición interna. Esa ya es un ajuste, lo que existe por doble imposición interna, que es cuando somos socios de una empresa nacional. Que entonces tendríamos que hacer un ajuste extracontable. En este caso tenemos una deducción por la imposición interna, que eso significa cuando somos socios en más de un 5% de la empresa, de una empresa extranjera y tenemos las participaciones o acciones en más de un año. Entonces aplicaríamos una deducción para que no haya doble tributación. O sea, porque a mí cuando tributa, por ejemplo, yo tengo una participación de más del 5% en Alemania, en una empresa alemana, cuando me vienen a mí los ingresos por dividendos, esos ingresos por dividendos ya han tributado a un tipo impositivo en Alemania. Entonces, yo aquí, como los tengo que declarar como ingresos, para que no vuelvan a tributar dos veces, si cumplo con las condiciones, tengo una deducción que corresponde con el menor tipo impositivo entre los dos países. Si allí me han aplicado un 28% a esos dividendos, aquí aplicaré un 25%. Y es una deducción que realmente amortigua en casi su totalidad todos los ingresos o la imposición que he podido tener en otro país por ser socio de una empresa extranjera. Luego, a partir de aquí tenemos otras deducciones que son normalmente de apoyo fiscal a la inversión, que hay cuatro deducciones. Una es por inversiones en producciones cinematográficas o innovaciones cinematográficas, perdón, y otra es por innovación tecnológica o investigación o I+D, investigación más desarrollo. Otra es por primer contratos que hagamos en la empresa, el primer contrato que hagamos en la empresa de emprendedores, y otra es por aumento de los personal discapacitado. Como veis, son deducciones que difícilmente en una pyme normal o una empresa mediana va a poder aplicar, salvo que sean de esos sectores. A partir de ahí nos da ya nos da otra cuota líquida positiva, nos da una cuota líquida positiva y podemos ahí quitarnos ya las retenciones que nos hayan aplicado, rendimiento de capital mobiliario, el 19% por inversiones que hemos hecho, por dividendos, etcétera, etcétera, que nos hayan retenido el 19%, que es el tipo de retención que tiene el rendimiento de capital mobiliario, o retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos. Por ejemplo, que somos arrendadores de locales de negocio, de oficinas o de naves y nos aplican también el 19% de retención. O cualquier otro tipo de retención por rendimiento de capital mobiliario, de atribución de rentas, etcétera, etcétera, etcétera. Como sabéis, estas retenciones no son gasto deducible, sino que es un pago a cuenta que nos ha hecho alguien y que nosotros, mediante el modelo 180, el modelo 190 o el modelo 193, y nosotros estamos deduciéndonos en el impuesto sobre sociedades mediante el modelo 200. A partir de ahí nos da una cuota del ejercicio a ingresar o devolver y nos permite podernos deducir los pagos fraccionados que hayamos hecho, siempre que hayamos hecho pagos fraccionados. Ya sabéis que se puede hacer por el 40.2 o 40.3, que son los artículos de la ley del impuesto sobre sociedades que nos definen qué tipo de impuestos sobre pago fraccionado podemos hacer. Eso es de origen voluntario o podemos de los dos elegir uno u otro, salvo que facturemos más de 6 millones de euros, que nos obliga a hacerlo por el 40.3. El 40.2 lo que nos dice es que es el 18% sobre la cuota líquida del último ejercicio cerrado, y el 40.3 le calcula 5 céntimos sobre el tipo de gravamen sobre la base imponible de los 3, 9 o 11 meses del mismo año donde estamos. O sea que cuando tú tengas una disminución de negocio, lo mejor es hacerlo por el 40.2, y cuando tengas cuando tengas una disminución de negocio es mejor hacerlo por el 40.3, y cuando tengas un aumento de negocio mejor haberlo hecho por el 40.2, porque va por sobre ejercicios cerrados anteriores. ¿Vale? Y ya después de esto nos da el líquido a ingresar o a devolver. O sea que nos da lo que tenemos que pagar, que podemos fraccionarlo, o fraccionarlo, si en este caso, y nos da la cuota a ingresar o a devolver. ¿Vale? Lo presentamos, ya sabéis que se presenta entre el 1 y el 25 de julio del año siguiente y nada más. Muchas gracias.